Antes de continuar y como parte, ¿verdad? Próxima, como parte de esto ser una actividad educativa, va a ser importante establecer, ¿verdad? Lo que son los conflictos de interés. Y ahí pues tienen el slide, ¿verdad? Donde se está presentando en todas las conferencias, donde establece las posibles relaciones contractuales que yo he tenido con diferentes entidades profesionales, públicas, gobierno y privada. De igual manera, entiendo que en lo que vamos a estar presentando no hay ningún conflicto de interés, excepto la relación que estoy teniendo con el fideicomiso para la preparación, ¿verdad?, de esta actividad educativa. Todas las interpretaciones, presentaciones y temas que voy a estar trayendo van a estar estrictamente ¿verdad?, expresadas en base a lo que he aprendido a través del tiempo y en muchos casos opinión personal y o de la experiencia clínica. Cuando haga alusiones a medicamentos, a tratamientos o terapias aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos, voy a estar mencionándolo acorde a las aprobaciones e indicaciones por la Administración de Drogas y Alimentos. En los casos que estemos refiriéndonos a un uso no aprobado, así lo estableceré. Y obviamente lo estaré manifestando siempre y cuando esto vaya acorde con lo que establecen los estándares de cuidado de la Asociación Americana de Diabetes para el 2023, que es básicamente el material que estamos usando de referencia para discusión. Bajo ningún concepto, las expresiones que yo esté haciendo van a ser las expresiones o las ideas de ninguna de las organizaciones, asociaciones o empresas con las que he mantenido relaciones contractuales, así que van a ser básicamente mis opiniones basadas, como dije, en mi entrenamiento y mi experiencia. Así que vamos a continuar. Básicamente van a ser revisar, primero que todo, la secreción fisiológica de insulina y cómo esta compara, ¿verdad?, con el perfil glicémico fisiológico en una persona que no padece de diabetes. Y luego vamos a contrastar cómo comparan los defectos patofisiológicos que ya hemos mencionado en el impacto que tienen el control glicémico en el paciente con diabetes. Luego de eso vamos a estar revisando las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes para el 2023 de los estándares de cuidado en respecto al uso de insulina en los pacientes con diabetes y uso, ¿verdad?, de herramientas que nos van a ayudar a controlar ese paciente, que estimulen, ¿verdad?, la utilización de insulina. Y finalmente vamos a estar discutiendo los algoritmos que tenemos, ¿verdad?, o que recomienda la Asociación Americana de Diabetes para utilizar la insulina como estrategia para mejorar o disminuir los niveles de azúcar en nuestros pacientes con diabetes. Próxima. Básicamente vemos ahí en rojo cómo en una persona que no tiene diabetes, los niveles de azúcar se mantienen estrictamente en unos niveles controlados o saludables, lo cual, mientras no estamos en periodo, ¿verdad?, de ingesta de alimentos o estamos en un periodo de ayuna, esas azúcares estrictamente se mantienen en niveles de entre 70 a menos de 100. Una vez el paciente comienza a ingerir alimentos, como vemos ahí, desayuno, almuerzo y cena, pues va a tener unas elevaciones en los niveles de azúcar que van a mantenerse también en unos niveles estrictamente controlados entre 70 y menos de 140 en su elevación máxima después de las comidas. Como podemos ver arriba en verde, esto va acompañado y ocurre porque de la misma manera, según el nivel de azúcar va variando en sangre, ese páncreas está siendo estimulado o bloqueado para secretar y o regular las diferentes hormonas que regulan los niveles de azúcar en sangre, siendo la principal de ellas la insulina. Así que vemos cómo hay una curva exactamente igual entre lo que es los niveles de glucosa y los niveles de insulina. Así que mientras la persona está en ayuno, vamos a tener una secreción constante a través de las 24 horas de un nivel de insulina que es lo que catalogamos como insulina basal. Y esa insulina basal es la que va a estar a cargo de mantener los niveles de azúcar estrictamente controlados entre 70
y menos de 100 miligramos por decilitro. Obviamente, cada vez que ingerimos alimentos, vamos a ver entonces una elevación en esos niveles de insulina mediado preferencialmente por dos factores. Una vez el nivel de azúcar comienza a elevarse en sangre, eso es un estímulo directo a las células beta del páncreas para aumentar la producción de insulina. Segundo, si recuerdan, cada vez que ingerimos alimento, el intestino libera lo que son las hormonas incretinas, que es los análogos de GLP-1 y los análogos de GIP, ¿ok? Que van al páncreas, estimulan aún más la producción de insulina y bloquean la producción de glucagón. Así que esas elevaciones que vemos que parean estrictamente con lo que es el desayuno, almuerzo y cena, son elevaciones en la insulina mediadas por estímulo directo del azúcar en el páncreas y por efecto de las incretinas una vez ingerimos alimentos. ¿Ok? Así que de esa manera resulta que en ayuna las azúcares se mantienen entre 70 y 100, después de comer entre 70 y 140. Próxima. Resumimos aquí lo que sería el típico perfil fisiológico de insulina, notando, ¿verdad? Básicamente una secreción basal de insulina las 24 horas del día, acompañado de una insulina prandial o, como llamamos muchas veces, bolos de insulina, que básicamente están estrictamente regulados en el momento que ingerimos alimentos con el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Qué pasa en los pacientes con diabetes? Próxima. Ya vimos y discutimos que en los pacientes con diabetes tipo 1, tan pronto se activa el sistema inmunológico, comienza a ver la destrucción de las células beta hasta que ese paciente en cuestión de 2 a 3 meses desarrolla lo que llamamos la estadio 3 o diabetes clínica, donde básicamente no va a tener ninguna producción de insulina. Así que el paciente, ese perfil de secreción fisiológico de insulina que mencionamos anteriormente y que vimos en las pasadas laminillas, pues no lo va a tener. Próxima. En el paciente con diabetes tipo 2, ya hemos discutido extensamente, ¿verdad?, en varias de las conferencias, cómo todos estos defectos patofisiológicos contribuyen a la hiperglucemia y entre ellos hay una evidencia de disminución en la producción y secreción de insulina, aumento en la resistencia a la insulina, que dicho lo que significa es que la poca insulina que hay no hace su función adecuadamente, y acompañada también de una disminución en la producción de incretinas, que estimula a su vez el páncreas a secretar insulina y a producir insulina. Así que en el paciente con diabetes tipo 2, todos esos factores contribuyen a la hiperglucemia. Vale la pena recalcar que los niveles de incretinas usualmente en el paciente con diabetes tipo 1 no necesariamente van a estar disminuidos, pero no van a estimular ninguna secreción de insulina porque el páncreas no está produciendo insulina. Así que no importa cuál sea la causa de la diabetes, próxima, el resultado va a ser similar. Vemos ahí en verde lo que sería en una persona que no tiene diabetes el perfil de glucosa a través de las 24 horas, cómo se mantiene entre 70 y menos de 140 después de las comidas. Sin embargo, en los pacientes con diabetes, no importa cuál sea la causa, típicamente esas personas van a mantener unos niveles elevados, si no están en tratamiento, van a mantener unos niveles elevados de glucosa que son significativos aunque esté en ayuna. Y esto es bien importante porque muchos de nuestros pacientes nos dicen: doctor, yo le aseguro que yo me acuesto por la noche y yo no me levanto en la madrugada y no como nada, y el azúcar me amanece más alta. Es correcto, porque no tiene la suficiente insulina que requiere para evitar que ese hígado esté liberando azúcar. Así que por eso es que vemos que en los pacientes con diabetes que no están en un tratamiento o que no están en un tratamiento adecuado, aún en ayuna mantiene niveles elevados de azúcar. Pero no solamente eso. Si vuelvo y repito, si el tratamiento que se le está dando a ese paciente no es adecuado, no está en tratamiento, cada vez que ingiere comida, podemos notar que la elevación que ocurre en los niveles de azúcar es todavía mayor que la que ocurre en una persona que no tiene diabetes, ¿ok? Y como podemos observar,
Pasada la etapa después de la comida, el nivel de azúcar no regresa a lo que era el nivel basal de glucosa. Siempre se queda elevada, causando que progresivamente esos niveles de azúcar perpetúen esa hiperglicemia, ¿ok? La cual, si no intervenimos, se va a convertir en una hiperglicemia sintomática. ¿Cuál es la meta de nosotros al tratar entonces el paciente con las medicinas o con la insulina? Próxima. Pues básicamente tratar de llevar ese perfil de glucosa que está por encima de lo que es saludable, lo más cercano posible a un perfil parecido a lo que sería una glicemia normal, tratando de minimizar los efectos secundarios de los medicamentos, entre los cuales, si estamos utilizando la insulina, pues se incluye la hipoglucemia. Y tratamos entonces de llevar ese perfil de glucosa lo más cerca posible a esos niveles. Vamos a tratar ahora de resumir un poquito las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes y vamos a empezar con los pacientes con diabetes tipo 1, que en este momento pueden utilizar no necesariamente insulina próxima, sino que tenemos inclusive disponibilidad de trasplantes de células beta o de páncreas, en cuyo caso se le pueden quitar, ¿verdad?, el uso de insulina a estos pacientes con diabetes. Esto lo voy a mencionar de manera rápida y voy a resumir rápido la intervención. Tenemos la evidencia de que el uso de trasplante de páncreas o de trasplante de células beta en pacientes con diabetes tipo 1 va a normalizar los niveles de azúcar en sangre e inclusive puede retrasar el desarrollo de las complicaciones microvasculares asociadas a la hiperglicemia crónica en los pacientes con diabetes tipo 1. Próxima. No obstante, sabemos que cuando tenemos estos pacientes post-trasplantados, no necesariamente van a manifestar su hiperglucemia por diabetes, pero se convierten entonces en pacientes inmunosuprimidos por el tratamiento crónico que requieren para evitar el rechazo, ¿verdad?, al trasplante que fue sometido, y o para evitar el que se reactiva el sistema inmunológico en el caso de las células beta, ¿verdad?, del trasplante de células beta, y se destruyan las células beta. Próximo. Así que básicamente las recomendaciones de uso de trasplantes de páncreas y de utilización de células beta se consideran para aquellos pacientes que requieran, ya porque tengan evidencia de enfermedad crónica renal, un trasplante de riñón para evitar la progresión a diálisis, o luego de un paciente que ya haya sido trasplantado renalmente y que esté en la etapa de inmunosupresión, pues entonces se puede considerar el trasplante de páncreas o de células beta para de esa manera, ¿verdad?, asegurarlo de que no estamos induciendo nosotros la inmunosupresión por el trasplante de páncreas o células beta. O en aquellos pacientes que no sean candidatos para otro tipo de trasplante, pero tengan evidencia de episodios recurrentes de cetoacidosis diabética o hipoglucemia, a pesar de intentar múltiples estrategias para el manejo de la diabetes que no haya sido efectivo. Bajo esas circunstancias es que se consideraría el uso de trasplante. Aquí vamos a ver ahora, en la próxima, el algoritmo que recomienda la Asociación Americana de Diabetes, y esto fue publicado en el 2021, donde básicamente establece, ¿verdad?, las indicaciones. A mano izquierda vemos en el color rosa o fucsia, ¿verdad?, que aquellos pacientes que tengan evidencia de enfermedad crónica renal de moderada a severo, se puede considerar el uso principalmente si tenemos evidencia de que se le va a trasplantar ese riñón, ¿ok? Pues entonces lo ideal sería que una vez tengamos el donante de riñón, pues se trate de conseguir también páncreas y podamos entonces utilizar lo que se llama un trasplante simultáneo de páncreas y de riñón. Ese trasplante que se realiza a la misma vez es el que mejor resultados tiene desde el punto de vista de mejoría clínica para el paciente. Obviamente, si ya tuvo un trasplante de riñón, pues entonces también se puede considerar el trasplante de páncreas, o si no de páncreas,
de posible donación de células beta. Tenemos entonces en nuestra extrema derecha arriba que aquellos pacientes que no se consideren en este momento, ¿verdad? Para trasplante, pero continúen tomando o continúen presentando episodios severos de hipoglucemia, tengan inadvertencia de la hipoglucemia, episodios recurrentes de acidosis diabética, se les sea difícil controlar aparte de todas las intervenciones que se han realizado, pues entonces se puede considerar si su función renal está estable, pues obviamente puede pasar directamente a considerarse para trasplante de páncreas o de células beta. Si su función renal ya está afectada, debería considerar en el grado de disfunción renal que tiene si se podría llevar hacia el lado de considerar el trasplante de riñón y de páncreas conjuntos, porque como dije, es el que mejor resultado tiene. Así que esto sigue siendo una alternativa disponible. Preferencialmente la utilizamos en aquellos pacientes con diabetes tipo 1, ¿ok? Por lo que mencioné anteriormente. No obstante, en ocasiones, aquellos pacientes con diabetes tipo 2 que ya tienen o son candidatos para trasplante de riñón podrían beneficiarse también de este tratamiento. Esto debe ser en centros especializados en trasplante. Obviamente aquí en Puerto Rico yo entiendo que en el único sitio que lo hacen, ¿verdad? Es en auxilio mutuo. Sin embargo, tenemos ocasiones que muchos pacientes también que se trasladan a Florida, donde tenemos allí varios centros que también lo hacen. Próxima. Vamos ahora a hablar específicamente de las estrategias de insulina en los pacientes con diabetes tipo 1. Próxima. Podemos observar que la recomendación es que todo paciente con diabetes tipo 1 preferencialmente debería estar siendo tratado con un régimen de múltiples inyecciones de insulina que envuelvan una insulina de acción prolongada, preferiblemente, ¿verdad? Sustituya la deficiencia de insulina basal, pareado entonces con un régimen de insulina prandial o bolos con insulina de acción rápida, ¿verdad? Preferiblemente, o de acción ultra rápida, para parear esa ingesta calórica, ¿verdad? De las comidas con la insulina, o el paciente podría beneficiarse del uso de bombas subcutáneas de infusión de insulina. Estos son aparatos que están constantemente ¿verdad? Inyectando una cantidad específica de insulina, sustituyendo la insulina basal, y cada vez que ingerimos alimentos, pues se da un bolo de insulina para cubrir la necesidad de las comidas. Próxima. Va a ser importante que de beneficiarse del uso de los análogos de acción rápida o ultra rápida para utilizarlo como insulina prandial o con las comidas. La razón principal de esto es que las insulinas que vamos a ver, que son de acción rápida o de ultra rápida, comienzan a trabajar entre 5 a 15 minutos de inyectarse. Su pico es a la hora, que es más o menos similar a lo que hace el páncreas de una persona que no tiene diabetes, y su duración máxima es aproximadamente unas 4 a 5 horas, así que el cuerpo la elimina bastante rápido, minimizando el riesgo de hipoglucemia después de las comidas. Próxima. Va a ser importante que todo paciente con diabetes tipo 1 debería tener educación formal en cuanto a cómo parear adecuadamente las insulinas con las comidas acorde a la ingesta de carbohidratos, grasas y proteínas, así también cómo hacer ajustes con la actividad física, ¿verdad? Anticipando las rutinas de ejercicio que tengan estos pacientes. Esto debe ser clave para ese paciente para minimizar el riesgo de las hiperglicemias o hipoglicemias asociadas al tratamiento. Próxima. Aquí vemos ¿verdad? Las recomendaciones desde el punto de manejo y vemos el régimen de insulina en la primera columna, la flexibilidad que imparte en la segunda columna, el riesgo de hipoglucemia y obviamente el riesgo desde el punto de vista de costo asociado. En la primera línea podemos ver debajo, ¿verdad? de los nombres de las columnas, vemos lo que serían el régimen de múltiples inyecciones de insulina utilizando análogos de acción prolongada
Estos son las insulinas que se inyectan usualmente una vez al día, ¿ok? Que duran más de por lo menos 24 horas en promedio para sustituir la insulina basal, pareada entonces con una insulina, un análogo de insulina de acción rápida o un análogo de insulina de acción ultra rápida. ¿Ok? Que estas son las que se inyectan y comienzan a trabajar entre 5 a 15 minutos. Las ultra rápidas comienzan a trabajar entre 1 a 3 minutos más o menos después de inyectada. Su duración desde el punto de vista de acción es similar. Así que este régimen de insulina nos imparte flexibilidad. ¿Por qué? Porque como tú estás pareando las insulinas prandiales con la comida, el paciente no tiene necesariamente que hacer sus comidas a unas horas específicas. Como estamos utilizando análogos de acción rápida o ultra rápida, el cuerpo las elimina más rápido, disminuyendo el riesgo de hipoglucemia tarde después de las comidas. Obviamente, la consecuencia mayor de esto, pues es como hablamos, el costo que tiene. Si el paciente no puede adquirir este tipo de insulina ¿verdad? Por sus limitaciones, pues tenemos entonces opciones que son, ¿verdad? Un poquito menos preferibles, pero que nos brindan un poquito de disminución principalmente en el costo. Estos regímenes pudiesen ser, en vez de utilizar los análogos de acción rápida, los análogos de acción prolongada o de insulina basal de 24 horas, considerar utilizar NPH, que en ocasiones se puede utilizar en la noche, ¿ok? O a veces cada 12 horas, porque la NPH no va a cubrir las 24 horas. Y esta se puede parear con análogos de acción rápida o ultra rápida. Esto entonces nos da un poquito de flexibilidad en que no necesariamente el paciente tiene que hacer, ¿verdad? Sus comidas a un patrón específico. Sin embargo, como la NPH puede presentar un pico, ¿verdad? De acción, pudiese tener un solapamiento de cruce de acción con las insulinas de acción rápida y aumentar el riesgo de hipoglucemia entre esos pacientes, ¿ok? Así que, ¿qué ventaja tiene esto? Pues que la NPH reduce significativamente el costo, ¿ok? Próxima sería el uso de... No, todavía nos quedamos en la próxima línea de esa gráfica. Tenemos entonces la utilización de NPH y en vez de utilizarla con regímenes de acción rápida o ultra rápida, sería con insulina regular. Problemas con ese tratamiento es que si utilizo la NPH solamente en la noche, ¿ok? Y la regular durante el día, tal vez pudiera tener ese paciente controlado, ¿verdad? Haciendo su desayuno, almuerzo y cena y merienda por la noche. Sin embargo, el riesgo de hipoglucemia van aumentando. Es importante que si se fijan ahí donde dice lower risk of hypoglycemia, el de arriba tiene más crucecitas porque tiene menor riesgo. Según vamos bajando y hay menos crucecitas, lo que significa es que aumenta el riesgo de hipoglucemia. ¿Ok? Así que con la regular y la NPH, pues aumenta el riesgo de insulina, de hipoglucemia. Sin embargo, disminuye significativamente el costo. Si yo utilizo regímenes de NPH con regular en 2 inyecciones al día, ¿ok? O insulina premezclada, eso disminuye significativamente el costo, pero el paciente, por los solapamientos de cruce de acción entre la NPH y la insulina regular, va a tener que hacer como hacíamos antes cuando no teníamos más opciones terapéuticas de insulina con los pacientes con diabetes, solamente teníamos NPH y R o las insulinas premezcladas 70-30, el paciente tenía que llevar un régimen específico de desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, merienda, para disminuir el riesgo de hipoglucemia. Así que la flexibilidad que tenemos con los análogos de insulina se pierde totalmente si bajamos, ¿verdad?, a un régimen de insulina que sea más económico, pero entonces el paciente tiene que ser más estricto con el plan de alimentación. Si tenemos accesibilidad para el uso de bombas subcutáneas,
vemos ahí tres tipos de bombas diferentes, la que son lo que llamamos el híbrido de loop cerrado, ¿verdad? Que son las bombas que titulan ella misma, porque tienen un algoritmo que titula la administración de la insulina basal y el paciente solamente añade el cálculo de carbohidratos para dar el bono que va a utilizar cada vez que come. Así que esa es lo parecido más al que llamamos un páncreas artificial, que es la primera que está arriba. La segunda, básicamente, es una insulina que, aunque no titula el régimen, ¿verdad?, la administración del régimen de insulina basal, si el paciente ¿verdad?, tiene su tendencia es que va a tener un episodio de hipoglucemia, tiene la capacidad de suspender la administración de insulina para protegerlo de que se vaya en episodios de hipoglucemia. Y la última opción que vemos es la que no tiene ninguna manera de automatización, no está pareada con el monitoreo continuo de glucosa, así que en ese sentido tienen menos flexibilidad, un mayor riesgo de hipoglucemia ese paciente, pero tiende a ser un poco más económica. Próxima. En los pacientes con diabetes tipo 2, ya vimos la semana pasada. Próxima. Metformin, si está siendo utilizado para el control glucémico y al paciente se le añade insulina, no vamos a descontinuar el metformin siempre y cuando lo esté tolerando bien y no tenga ninguna contraindicación. Los beneficios de mantener el metformin en adición a el añadir insulina son un montón mayor que los posibles riesgos, siempre y cuando no haya contraindicación y el paciente lo esté tolerando. Próxima. No olvidarnos que si el paciente está descontrolado y está presentando síntomas de hiperglucemia, polifagia, polidixia, poliuria, perdiendo peso, ¿ok?, o tiene unos niveles de glicemia que están bien descontrolados, una glicosilada mayor de 10 o unos niveles de glucosa que están persistentemente sobre 300, eso sería una de las indicaciones para iniciar el paciente en insulina. Próxima. Bien importante recordar que siempre que sea posible, antes de considerar añadir insulina, vamos a considerar la utilización de análogos de GLP-1 por los beneficios asociados con reducción de peso, específicamente en la población con pacientes con diabetes. Fíjense que aquí, aunque hablamos de cuándo se usa un GLP-1 en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o de muy alto riesgo, aquí estoy hablando de la preferencia desde el punto de vista metabólico de que disminuye peso y el riesgo de hipoglucemia es menor que con la insulina. Próxima. Va a ser importante que si utilizamos la insulina, ¿ok?, ¿verdad?, con otros medicamentos, se recomienda que se utilice con análogos de GLP-1 de acción prolongada, principalmente porque tiene una eficacia mayor para alcanzar el control glucémico. Su efecto combinado del GLP-1 con la insulina es un efecto más duradero que el que vemos cuando se utilizan agentes orales o otro tipo de medicamentos, y obviamente nos da un beneficio mayor en cuanto a reducción de peso y menor riesgo de hipoglucemia. Próxima. Va a ser importante recordar que si el paciente no está en un control adecuado, debemos continuar intensificando el tratamiento. Próxima. Y esto debe ser en un espacio no menor de 6 meses si el paciente está bien controlado, o no, no mayor de 6 meses o no mayor de 3 meses si el paciente no está en un control glicémico adecuado. Próxima. Vamos a ver ahora que es bien importante que cuando tengamos un paciente en insulina, estemos pendientes principalmente de lo que nosotros llamamos la sobreinsulinización. Usualmente la Asociación Americana de Diabetes lo llama ahí, ¿verdad?, como overbasalization o sobrebasalización de insulina, y es porque típicamente continuamos subiendo el régimen de insulina basal
Y muchas veces esto puede aumentar el riesgo de que el paciente, en vez de mejorar su control, se desajuste metabólicamente, incluyendo un aumento significativo de peso para compensar, para evitar las hipoglucemias. Próxima. Señales que nos pueden ayudar a considerar que el paciente esté sobreinsulinizado, que estemos utilizando un régimen de más de 0.5 unidades por kilo de peso. ¿Ok? Eso se considera ya que el paciente probablemente está usando un exceso de insulina. No obstante, vale la pena recalcar que en pacientes con diabetes tipo 2 que están obesos, muchas veces tienen una resistencia marcada a la insulina, por lo cual va a requerir una dosis más grande, ¿verdad? Mayores a las recomendadas de insulina. Sin embargo, en ese paciente debemos entonces considerar combinar la insulina con agentes de lo que hablamos la semana pasada, que mejoran la resistencia a insulina o que promueven pérdida de peso para de esa manera evitar esa sobreinsulinización. Próxima. Va a ser importante que si vemos una diferencia del azúcar, ¿ok? De por la noche a por la mañana, que sea significativa, y esto es importante, muchas veces vemos que durante la noche el paciente se acuesta con el azúcar en unos niveles aceptables o adecuados, y por la mañana están bien altos, o están bien bajitos, pudiésemos tener un episodio que le estamos dando un exceso de azúcar. Y esto es bien importante porque muchos de los pacientes, en vez de utilizar el azúcar de por la mañana, como sería lo correcto para titular la insulina basal, titulan la insulina basal de acuerdo a cómo está el azúcar por la noche cuando se acuestan. Entonces, lo que promueven es que se acuestan con el azúcar bien alta por la noche, suben la insulina de por la noche, se normaliza el azúcar por la mañana, durante el día tienen episodios de hipoglucemia, compensan aumentando la ingesta de comida, por la noche están elevados, siguen subiendo la insulina y de esa manera llevan a un proceso de lo que llamamos sobreinsulinización, aumento significativo de peso y descontrol del azúcar, cuando probablemente lo que había era que hacer lo contrario, era disminuir la insulina y tratar de mejorar el pareamiento de las pastillas o la insulina de las comidas para evitar entonces esas hipoglucemias o hiperglucemias durante el día. Próxima. Va a ser importante que también, si aquellos pacientes están teniendo episodios de hipoglucemias recurrentes, en ayuna, no en ayuna, con síntomas o sin síntomas, tenemos que pensar en que ese paciente puede estar, ¿verdad?, teniendo un episodio de sobreinsulinización y habría que bajar la insulina. Próxima. Si tenemos un paciente que porque se está monitoreando frecuentemente, vemos episodios de altas y bajas, muchas hiperglicemias e hipoglucemias, o si está utilizando, como vamos a ver en las próximas conferencias, un monitor continuo de glucosa, que son los aparatos que nos miden el azúcar continuamente a través de las 24 horas del día. Si tiene una variabilidad grande de insulina, probablemente ese paciente está teniendo un exceso de insulina. Y es cómico porque muchos pacientes y muchos médicos interpretan inicialmente que el paciente debe dársele más insulina, y la mayoría de las veces lo que hay es que disminuir la insulina y revisar el plan de alimentación. Próxima. Va a ser bien importante que si nosotros sospechamos e identificamos que el paciente está sobreinsulinizado, debemos intervenir inmediatamente, tratar de hacer una evaluación, y la primera meta debería ser buscar disminuir las dosis de insulina. Y si tengo un paciente que tiene una variabilidad significativa de hipoglucemias e hiperglucemias, el primer paso siempre va a ser de tratar de evitar o disminuir los episodios de hipoglucemia. Una vez yo elimino los episodios de hipoglucemia, entonces reevalúo para manejar las hiperglicemias y tratar de llevarlas nuevamente a los niveles meta que establezcamos con el paciente. Próxima. Vamos a entrar ahora, si no me equivoco, con el algoritmo. Próximo slide. Ok. Aquí vemos básicamente, y no, para atrás.
Ok, aquí vemos básicamente la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes. Como hablamos la vez pasada, vamos a estar estableciendo los determinantes sociales de ese paciente, las necesidades y preferencias desde el punto de vista de su plan de alimentación, su intervención en un programa de automanejo y apoyo para el control de la diabetes, así como su evaluación nutricional, ¿verdad? Para mejorar y modificar sus estilos de vida. Si dentro de los regímenes que están utilizándose se considera añadir una inyección, siempre va a ser recomendable utilizar como prioridad, si está la disponibilidad desde el punto de vista económico, un análogo de GLP-1 de acción prolongada o la combinación, ¿verdad?, de GIP o GLP-1 de acción prolongada, que son las inyecciones de una vez a la semana, antes de considerar usar insulina. Si el paciente ya está en un régimen de incretínico, ¿verdad?, apropiado, o si el paciente no puede costear ese tipo de tratamiento, pues entonces el próximo paso sería considerar añadir insulina basal. Cuando tenemos las insulinas basales, pues de igual manera, como vamos a ver más adelante, preferencialmente los análogos de acción prolongada son recomendados sobre lo que sería la insulina NPH, debido a que disminuyen el riesgo de hipoglucemia y en algunos casos disminuyen el riesgo también de aumento de peso, ¿verdad? O son más neutrales en cuanto al peso que la insulina NPH. La recomendación usual es que lo iniciemos en dosis bajas de insulina, ¿ok? Dosis bajas de insulina que pueden ser desde 10 unidades, empezando, ¿verdad? Cada 24 horas, dependiendo del tipo de insulina que esté utilizando, o utilizándolas por peso. Fíjense que usualmente vamos a comenzar entre 0.1 a 0.2 unidades por kilo por peso. Esto es bien importante. Yo trato siempre de explicarle a los pacientes cuando iniciamos este tipo de tratamiento, porque muchas veces por peso le tocarían, si vamos a poner que tenemos un paciente de 100 kilos y vamos a 0.2 unidades por kilo, pues le tocan 20 unidades. Y el paciente dice, doctor, eso me va a bajar el azúcar. Ok, pues vamos a bajarla a 10 unidades, que sería 0.1 unidades por kilo, doctor. Y si me da un bajón de azúcar, ok, vamos a bajarla a 5 unidades. Doctor, ¿usted cree que eso no será demasiado? Ok, vamos a ponerte una. ¿Qué es lo que queremos hacer? Asegurarnos que el paciente se ponga esa primera inyección. Así que si usted tiene un paciente que está reacio por miedo a la insulina, vamos a tratar de que le escoja la dosis con la que quiere comenzar y tratar de protegerlo, porque la primera meta es que pierda el temor a los bajones de azúcar. Obviamente el temor a la inyección no lo va a perder hasta que empiece a inyectarse y vea que no duele. Pero la intención debe ser iniciar ese paciente en el régimen de insulina. Usualmente vamos a poner que utilizamos 10 unidades. La recomendación debe ser que titule esa insulina basal cada 2 o cada 3 días para tratar de llevar el nivel de azúcar en ayuna al valor meta. ¿Cómo yo hago esto? Pues yo le digo al paciente, yo usualmente prefiero cada 3 días. Y le digo, tú te vas a chequear el azúcar todos los días por la mañana. Vamos a utilizar las 10 unidades de insulina basal todos los días a las 9 de la noche. No importa cómo esté el azúcar por la noche, tú te vas a poner siempre las 10 unidades de insulina basal. Lo que va a determinar si subimos o bajamos la insulina basal va a ser el azúcar de por la mañana. Te chequeas los próximos 3 días, sacas un promedio, ¿ok? De esos 3 días, sumas los 3 valores, lo divides entre 3. Si el promedio de azúcar es mayor de la meta que tenemos de azúcar en ayuna, vamos a poner que dijimos que la meta es un paciente que está bien descontrolado. Así que yo quiero que su primera meta sea llevarle el nivel de azúcar a menos de 180. Pues yo digo, si el nivel de glucosa en ayuna es menos de 180, tú te vas a quedar en las 10 unidades. Si el promedio de esos 3 días es
Más de 180, tú le vas a subir el Lantus 3 unidades. Y esto lo vas a hacer cada 3 días. Así que empieza, a los 3 días le subí de 10 a 13. Sigue más de 180. Los próximos 3 días le subo de 13 a 16. Sigue más de 180. Los próximos 3 días lo subo de 16 a 19. Empezó a bajar menos de 180, pues nos quedamos en 19. Entonces, de ahí cuando viene el paciente, lo instruyo ahora. Ok, ya estamos en menos de 180, vamos ahora a bajar el nivel de azúcar en ayunas a menos de 140. Y vas dándole esas instrucciones y el paciente le va perdiendo el miedo, lo estás protegiendo de la hipoglucemia y él va a aprender a cómo titular la insulina basal. Si a los 3 meses ese paciente no está en un control adecuado y está en insulina basal y no estaba en agentes GLP-1, pues debemos considerar nuevamente la oportunidad de añadir terapia de incretina a estos pacientes. Si eso no fuera posible y vamos a continuar, ¿verdad? Añadiéndole regímenes de insulina, pues entonces podemos considerar ¿verdad? Si tenemos todavía agentes orales que se le pueden dar a ese paciente, pues se puede considerar los agentes orales. Si vamos a continuar con insulina, pues si el azúcar en ayunas ya está en el nivel basal, tenemos entonces que considerar cómo están los azúcares antes de la comida o después de la comida. Y lo que hacemos es que usualmente yo le añado una insulina de acción rápida en la azúcar que está más alta. Me explico. Si el azúcar más alta es después del desayuno, pues le añado la insulina con el desayuno. Si el azúcar más alta es después de del almuerzo, le añado la insulina prandial con el almuerzo. Si el azúcar más alta es por la noche, antes de acostarse, le añado la insulina prandial con la cena. Usualmente ponemos entre 3 a 4 unidades de insulina de acción rápida con cada comida, ¿ok? O más o menos un 10% del total de la insulina basal. Y vamos entonces a hacer más o menos el mismo proceso de titulación, subiéndole 1 a 2 unidades cada 2 o 3 días, garantizando que las porciones de comida son similares. Otra opción sería que si el paciente no puede costear el régimen de insulina basal y bolo, pues utilicemos entonces la utilización de insulina NPH, en cuyo caso lo que hacemos es que del total de dosis de insulina basal que estábamos utilizando, vamos a calcular el 80%. Me explico. Vamos a poner que el paciente estaba utilizando 20 unidades de insulina Lantus, por decir un ejemplo, y lo vamos a cambiar a NPH. Pues multiplicamos 20 por 8, serían 16. De esas 16 le vas a dar 2/3 partes por la mañana y 1/3 parte por la tarde. Esto más o menos en vez de 16 probablemente yo utilizaría 15, así que le pondría 10 unidades por la mañana y, 10 unidades por la noche, perdóname, del Lantus se lo quito de por la noche y le pongo 10 unidades por la mañana, más o menos media hora antes del desayuno, y 5 unidades a la hora de acostarse. Y en ese sentido le estoy dando el equivalente de insulina basal y, como dije, la NPH tiene un pico, así que me va a cubrir ¿verdad? El día. Si el paciente no sigue en meta a los 3 meses, pues entonces tenemos que intensificar ya un régimen donde si estaba en bolo basal, añado más insulina con cada una de las comidas, acorde al mismo protocolo que mencioné anteriormente. Si no fuera a utilizarse el régimen de múltiples inyecciones y vamos a coger insulinas humanas, como es la NPH o insulinas premezcladas, pues utilizamos más o menos el mismo régimen. Del total de insulina basal que se estaba utilizando o del total de insulina, si estaba en múltiples inyecciones que el paciente estaba utilizando, tú vas a coger el 80%. Ejemplo, si entre Lantus y Humalog, por decir un ejemplo, yo le estoy dando 60 unidades de insulina, 6 por 8 serían aproximadamente 48 unidades de insulina, ¿verdad? El total de dosis que voy a usar de N y R. Así que de esas 48 le voy a dar 2/3 partes por la mañana y 1/3 parte por la tarde antes de la cena.
Y dependiendo de esto, pues voy a distribuir la R y la N de igual manera. 2/3 partes de la insulina que voy a usar por la mañana se la voy a dar en N y 1/3 parte en R. O, y la otra opción entonces sería utilizar 30% de la insulina en insulina R, si la voy a usar separada, la R y la N, o una herramienta más comúnmente es dar la insulina premezclada, que es mucho más fácil para el paciente y el paciente no tiene que estar haciendo el cálculo. Así que de esa manera vamos intensificando de ningún tipo de inyección a múltiples inyecciones de insulina, siempre recordando que cada 3 meses debemos evaluar ese paciente y hacer los ajustes según sea necesario. Próxima. Aquí vemos ahora las diferentes opciones que mencioné. Se puede utilizar también bomba de insulina en esos pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2. Y obviamente en estos casos, siempre como mencioné, lo que es la bomba híbrida o lo que más se parece al páncreas artificial, que es la combinación del algoritmo que titula la insulina basal con el monitoreo continuo de glucosa, es la manera más efectiva, pero más costosa para mantener un control glucémico adecuado. Si no, una de las bombas que suspende el valor, ¿verdad? La administración de insulina cuando hay hipoglucemia. Y va a ser bien importante que en menor grado aquellas donde el paciente se tiene que estar monitoreando. Si el paciente está en un régimen de infusión subcutánea de insulina y no tiene monitor continuo de glucosa, ese paciente mínimo se debe estar monitoreando entre 4 a 8 veces al día. Así que es importante que sea un paciente bien cumplidor con su tratamiento y con su régimen de monitoreo para disminuir el riesgo de episodios de hipoglucemia. Abajo vemos lo que discutimos, la utilización de múltiples inyecciones y menos frecuentemente, pero menos flexible también, pero más económico, la utilización de las insulinas regular, ¿verdad? Con NPH o próxima, las insulinas premezcladas, como vamos a ver, ¿verdad? En los diferentes regímenes. Cada una de esas opciones yo le estoy dando cómo idealmente debería, digo yo no, perdón, la Asociación Americana de Diabetes establece las recomendaciones en cuanto a % de insulina, de cómo calcularlas, demostrando entonces las ventajas, desventajas y cómo hacer los ajustes de la dosis. Así que esto es bien importante, yo no voy a entrar en los detalles, pero ustedes lo tienen ahí todos de referencia para que lo puedan utilizar. Y siempre, una de las cosas importantes, por eso es primordial, el programa de automanejo, porque si el paciente aprende a hacer estas titulaciones, usted le está dando una herramienta valiosa para alcanzar su control glucémico. Próxima. Aquí vemos ahora un resumen más o menos de lo que son los costos de cada una de esas insulinas. Arriba vemos las que son de acción rápida y o ultra rápida, que el Lispro no es otra cosa que el Humalog. Vemos el Lispro AABC, que es el Fiasp, que es básicamente, perdón, es el Lyumjev, que es la insulina de acción ultra rápida de Lilly. Tenemos el Glulisine, que es el Apidra. Tenemos el Aspar, que es Novolog. Y tenemos entonces el Aspar Faster Acting Product, que es el Fiasp, que es la ultra rápida de Novo Nordisk. Podemos ver los costos promedio, ¿verdad?, para el paciente y vean entonces cómo definitivamente el uso de las insulinas regulares y humanas pues tienen un costo mucho menor. Dicho eso, hay varias propagandas o recomendaciones donde las insulinas NPH, insulinas humanas, en diferentes disponibilidades comerciales, a veces se pueden conseguir a unos precios fijos de, me parece que es 30 o 35 dólares el buyer, lo cual hace mucho más accesible. Dicho eso, la Asociación Americana de Diabetes logró el año pasado una legislación donde se supone que incluyendo las insulinas de acción prolongada y de acción rápida, este año comiencen a tener unos precios tope para los pacientes con Medicare y con Medicaid, así que estamos, ¿verdad?, esperando que ese beneficio se vea. Vamos entonces al resumen
Tenemos entonces que, a manera de resumen, la terapia con insulina para los pacientes con diabetes mellitus es esencial en el tratamiento para los pacientes con diabetes tipo 1 y puede ser requerida para la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2. Próxima. Muchos de los individuos con diabetes tipo 1, o la mayoría de ellos, debería estar en un régimen que incluya múltiples inyecciones de insulina o la insulina basal y prandial, o la terapia con insulina, con bomba de infusión subcutánea de insulina. Próxima. La utilización de estrategias de trasplante de células beta y de páncreas en aquellos pacientes con diabetes tipo 1 solamente se debe hacer, próxima, en aquellos pacientes que se presenten para un trasplante de riñón a la misma vez, próxima, que hayan tenido un trasplante renal anteriormente, próxima, o que estén teniendo los episodios recurrentes de cetoacidosis, hipoglicemia, o a pesar de ajustes en el tratamiento. Próxima. La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 pudiesen requerir insulina como su tratamiento o terapia para mejorar el control glucémico. Próxima. El médico debe estar bien pendiente y debe tratar de evitar la sobreinsulinización cuando estemos utilizando terapia de insulina en los pacientes con diabetes tipo 2. Próxima. Si hay evidencia de sobreinsulinización, debemos intervenir inmediatamente, recordando, como mencioné, que la prioridad es eliminar los bajones de azúcar y, obviamente, asegurarnos entonces después de tratar de ajustar la terapia para alcanzar el control glicémico sin aumentar el riesgo de hipoglicemia. Próxima. Siempre que sea posible, en los pacientes con diabetes tipo 2 adultos, vamos a preferir la utilización de incretinomiméticos sobre la insulina basal. Así que básicamente eso es lo que tengo hasta ahora. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, estamos a la mejor disposición. Muchas gracias, doctor Cumulada, por la didáctica. Ahora abrimos el espacio para preguntas. O algún comentario o experiencia similar que quieran relatar. Estoy consciente de que a veces hay muchos retos en iniciar, ¿verdad?, esos pacientes con diabetes tipo 2 en el régimen de insulina. Esto es un proceso que no es fácil, pero si seguimos, ¿verdad?, las recomendaciones y los algoritmos establecidos aquí, puede ser muy sencillo. Lo que pasa es que de inicio, pues es un proceso de aprendizaje y requiere tiempo con el paciente, ¿verdad?, con el equipo de automanejo para lograr que ese paciente domine, ¿verdad?, la utilización de la insulina. En aquellos pacientes con diabetes tipo 1 es un poquito más complicada la situación, pero también es importante la ayuda, ¿verdad?, de ese equipo interdisciplinario. Si tienen alguna duda, en confianza, por favor. Si no, pues vamos a pasar a los casos clínicos. Diana Sí. había abierto el micrófono y luego Leslie levantó la mano. Diana, si quieres, ve tú ahora. Ah, ok. ¿Me escuchan? Sí, Diana, Sí. te escuchamos. Ok. Le pregunto, en Puerto Rico yo llevo 40 años como médico de familia y realmente con bomba de insulina tal vez he visto dos pacientes, una paciente juvenil y una adulta que después que se le puso la bomba de insulina pues no le funcionó, en parte porque ya no hacía la dieta y siempre estaba descontrolada todavía, o tuvieron problemas. El asunto es que ella tampoco tiene la bomba. Aquí, ¿qué tan frecuente es el uso de la bomba de insulina? Porque lo de los trasplantes, pues yo imagino que son bien pocos los casos en Puerto Rico. Deja ver si entiendo. Desde el punto de vista de los trasplantes, definitivamente la mayoría de los pacientes que podemos ver con trasplantes de páncreas y o de células beta son pacientes que han sido trasplantados de riñón, como mencioné anteriormente, o que van a pasar, ¿verdad?, por un proceso de trasplante de riñón y son los que más se benefician y siguen siendo una mínima. Te sorprendería desde el punto de vista de bombas de insulina
el aumento significativo de los años 2002 o 2004 para acá que hay en la utilización de bombas de insulina, tanto en los pacientes pediátricos, donde en su mayoría son pacientes con diabetes tipo 1, pero también en pacientes adultos, entiéndase pacientes adultos jóvenes con diabetes tipo 1 y adultos con diabetes tipo 2 en la utilización de insulina. Tan es así que en varias de las clínicas de endocrinología, en el centro de diabetes, en el recinto de ciencias médicas, en el programa de endocrinología y en el Hospital Municipal de San Juan, el Hospital de la Capital, las clínicas de endocrinología, hay días específicos de clínicas de bomba, donde básicamente llegan los pacientes de bomba que están usando bombas de insulina para hacer, ¿verdad?, lo que llamamos el download de la información de la bomba, evaluar y considerar ajustes terapéuticos. Yo no te puedo dar datos específicos de número de pacientes, pero yo te diría que por lo menos en el caso de la práctica de nosotros en la oficina, del 100% de pacientes con diabetes tipo 1, en este momento, y yo creo que en las prácticas de nosotros teníamos más de 60 o 70 pacientes con diabetes tipo 1 adultos, ¿ok? Que aunque ustedes parezcan, pues eso muchas veces esos pacientes con diabetes tipo 1 están distribuidos a través de todos los endocrinólogos. Yo te diría que cerca de un 80% de ellos están en bombas de insulina, ¿ok? Así que es un aumento significativo a lo que pasaba antes del 2005. Okay. ¿Y cuáles serían los criterios para referir a estos pacientes a donde ustedes? Va a ser bien importante que hay dos tipos de criterios. El criterio clínico y el criterio que va a requerir la aseguradora para aprobarle la bomba. Así que eso va a ser bien importante. Ahora, desde el punto de vista clínico, yo te diría que, acuérdate de algo, cualquier paciente con diabetes se puede beneficiar del tratamiento de bomba de insulina. ¿Por qué? Porque es la manera más fisiológica de administrar la insulina. Es lo que más se parece a lo que hace el páncreas de una persona que no tiene diabetes. ¿Ok? Ahora bien, la persona, número 1, tiene que estar bien motivada. Exacto. Número 2, tiene que tener expectativas claras, porque muchos pacientes a veces piensan que se conectan con la bomba de insulina y no tienen que preocuparse de más nada. Así que esos son dos factores bien importantes. Okay. Idealmente debe ser un paciente que sea educable, o en el caso de un adolescente o un niño o de una persona que tenga deficiencia, que tenga un cuidador que sea educable y que esté comprometido con ese seguimiento del paciente. Si cumple con esas especificaciones, pues entonces que sea, otras recomendaciones, un paciente que esté teniendo hipoglucemia inadvertida, o sea, que sin síntomas, eso pudiera ser una indicación. Aquellos pacientes que no hayan alcanzado un control glicémico luego de múltiples estrategias de tratamiento que incluya inclusive las múltiples inyecciones de insulina, eso pudiese ser, ¿verdad?, otra indicación. Y de igual manera, como le digo, el deseo del paciente. Ahora bien, si la razón principal es el deseo del paciente, tienes que entender que probablemente la aseguradora, porque el paciente lo desee, no necesariamente se lo va a querer cubrir. Así que las aseguradoras establecen sus criterios en los cuales, si es un paciente con diabetes tipo 1, trata preferiblemente de confirmar que no tiene producción de insulina. Si es un paciente con diabetes tipo 2, va entonces tratar de exigir, ¿verdad?, a qué regímenes de tratamiento ha fallado y cuál es la razón por la que entendemos que se puede beneficiar de la bomba, y eso pues lo llamamos la justificación que tiene que hacer el equipo, ¿verdad?, en este caso de especialistas en diabetes. Dicho eso, todas las aseguradoras le van a pedir al paciente evidencia de seguimiento con nutricionista o dietista para el manejo de su control, ¿verdad?, de alimentación, y de que tenga disciplina en cuanto a llevar un régimen de monitoreo de glucosa. Así que esas son algunas de las criterios que se utilizan para recomendar, ¿verdad?, el uso de bomba y para que el plan pues lo considere. Ok, muchas gracias. ¿Cómo no? Interesante. Leslie tiene la mano levantada. Sí, hola a todos y doctor Kumila, gracias, fue súper interesante. Mi pregunta es, pues es porque tenemos varios proyectos
para promover el uso de telemedicina, equipo de telemedicina en Puerto Rico. Entonces, quiero saber si ves un rol en el futuro para el uso de esa tecnología en el monitoreo de insulina para mejorar la situación para los pacientes que tienen que manejar eso. Cuando estoy pidiendo información de los manufactureros de equipos, muchos de ellos dicen que en el mercado hay muchos instrumentos ya hechos, pero no sé si hay una visión para el futuro que es más complejo que hay ahora. Bueno, en este momento, definitivamente, el uso de la tecnología se está promoviendo como herramienta para facilitar la educación, el cumplimiento de terapia y alcanzar las metas, en el caso de la diabetes, de control glucémico. Diferentes estrategias se están utilizando para lo que llamamos ahora monitoreo remoto de las enfermedades o eventos. Podemos tener equipos que desde a través de la telemedicina el paciente está en un sitio y me envías un reporte de cómo están saliendo sus presiones arteriales, de cómo están saliendo sus latidos cardíacos, de cómo están su oxigenación en la sangre, de cómo yo le puedo, sin tener que bajar a la ciudad, hacer una prueba de función pulmonar remota. Y de igual manera, en el caso de los pacientes con diabetes, hay herramientas que facilitan que aquel automonitoreo que se hace con los glucómetros tradicionales se pueda bajar la data y referirla, ¿verdad? A través de estos modelos de monitoreo continuo o monitoreo remoto de esos eventos para que llegue al especialista o al equipo interdisciplinario y entonces a través de la telemedicina comunicarse para intervenir o hacer las estrategias. Desde el punto de vista del monitoreo continuo de glucosa, en este momento tenemos la facilidad de que muchos de los pacientes pueden tener esa información, bajarla cada semana, cada 10 días, cada 14 días. Y de igual forma por plataformas en la red, ¿verdad? O en internet, hacerlas llegar al proveedor de servicios de salud y de igual manera por vía de telemedicina, emails, como queramos hacer los ajustes. Así que yo sí visualizo de que va a haber una transición de muchos de esos pacientes que antes no tenían acceso a estas tecnologías, pues haya la facilidad de implementar programas remotos de utilización de esta tecnología y a través de la telemedicina comunicarse, ¿verdad? Con los centros de especialidad o de cuidado, por decirlo así, interdisciplinarios. Y de esa manera llegar a la mayoría de la población. Así que yo vislumbro que sí, hay mucha oportunidad para eso, requiere todavía mucha coordinación. Acuérdate que todo esto también se baja a lo que son las plataformas de récord electrónico, ¿verdad? De los pacientes y entonces lo podemos compartir con los médicos primarios, con los diferentes, hasta con los mismos pacientes. Así que yo vislumbro que en el futuro va a continuar, ¿verdad? Un desarrollo progresivo de la utilización de todas estas tecnologías para, no solamente para la diabetes, sino para todo lo que son las enfermedades crónicas. No sé si alguien más. Gracias. Gracias a todos los que participaron en las preguntas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta antes de pasar al caso clínico? Doctor, solamente vamos a hacer uno de los casos por cuestión de tiempo. Pasamos el otro para la próxima sesión. Perfecto. Gracias a Diana y a Leslie por sus preguntas. Unos anuncios y después cerramos la sesión. De igual manera, por favor, si alguien tiene alguna duda, la pueden hacer llegar a través del equipo en el fideicomiso. Dudas o preguntas que tengan adicionales y nos encargamos de que me lleguen. Y de esa manera, pues podemos tratar de entonces traerlas y discutirlas en las sesiones continuas. Pienso que es una otra opción a la presentación de casos clínicos, que dudas o preguntas que tengan de lo que ya hayamos discutido, pues traigan sus preocupaciones y de esa forma podemos entonces ser más efectivos aclarando las dudas o preguntas.
Así que muy buenas tardes a todos y nos vemos, si Dios lo permite, el jueves que viene. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. En pantalla ven, el doctor se fue porque entiendo que se tiene que ir a la 1 sharp, pero todavía nos quedan las evaluaciones. La encuesta de satisfacción, por lo menos a mí me sale en pantalla, verifiquen. Y también van a estar recibiendo por correo electrónico el enlace con la evaluación que se requiere completar para poder obtener los créditos de educación continua, que como le he dicho a través de las sesiones, pues es requerido para que los puedan obtener. Las personas que estén interesadas en aclarar dudas sobre cómo someter el caso clínico o qué información debe contener el caso clínico, pueden comunicarse con nosotros por teléfono. Franceli entiendo que está disponible y bien dispuesta para poder presentar sus casos en las próximas sesiones. Así que, ¿verdad? Estamos deseosos de que varias personas nos traigan casos clínicos. O como dijo el doctor, pueden ser dudas que ustedes tengan y se puede, ¿verdad? Entre todos formar un caso y presentarlo. Pueden hacerlo por el QR code que sale en pantalla y entiendo que también se envió, sí, Nidiana envió el link por el chat. En pantalla ven una de las encuestas de satisfacción y Nidiana les va a estar enviando la otra por correo electrónico para los créditos de educación continua para médicos, que estén pendientes, que también es bien importante que la completen. Y entiendo que ese era el último anuncio. Muchas gracias. Nos vemos este próximo jueves 13 a la misma hora en el mismo canal. Gracias por, como siempre, conectarse y por su tiempo. Que tengan buen provecho los que vayan a almorzar. Gracias.